¿Todo está claro o no está claro? Aunque sea sus pulgares, pónganlo para ver. Si no, por lo menos para saber si están presentes. Algunos se han quedado almorzando todavía. Bien, gracias. Voy a apagar la cámara porque para que no se baje la comunicación. ¿Ya? Bien. Entonces, si no hay preguntas de las sesiones anteriores, vamos a empezar con lo de ahora. ¿Ya? El primer militarismo. Antes de empezar con los detalles y datos históricos, pues vamos a poner una cuestión bien clara. En San Marcos usamos la periodificación de la historia de la República propuesta por Jorge Basadre. ¿Ya? Usamos esa periodificación. No usamos las otras y tampoco, ¿no? Usamos mezclas que son muy comunes en los libros de academias, misias, y que muchos profesores de academia les gustan usar, ¿no? Acá usamos la periodificación propuesta por Jorge Basadre y les pido que tengan cuidado en eso porque las preguntas se construyen a partir de esa periodificación. Entonces, si tú vienes con esas periodificaciones que aparecen en algunos libros de academias o que lanzan algunos profes de academias que se creen genios, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado porque podrían tener problemas. ¿Está claro? Entonces, empezamos. El primer militarismo es un periodo muy largo, como verán ustedes, que dura ¿cuántos años? A ver, ¿cuántos años? 45 años aproximadamente. Y en esos 45 años solo gobiernan militares. ¿Ya? Basadre usa varios testimonios de periodistas críticos, de políticos críticos a los militares de esa época, que dicen, ¿no? Autores de esa época como Manuel Atanasio Fuentes, Manuel Asensio Segura, Ricardo Palma, dicen que los militares creían que el máximo rango del ejército era ser presidente. Entonces muchos militares alucinaban con el poder de la presidencia, pero en términos absolutos. Entonces, este primer militarismo también tiene etapas. La primera de ellas, Basadre la define como caudillismo militar, que es una etapa del 27 al 45 en la que gobiernan los jefes militares, que fueron los grandes generales, coroneles victoriosos de la guerra de la independencia. ¿Ya? Son los héroes de la guerra de la independencia, que se disputan el poder político para controlar el Estado, generando una permanente inestabilidad política. Muchas guerras civiles, muchos golpes de Estado, muchos cambios de constituciones. Y tenemos gobiernos pendulares. ¿Qué es eso? Pasamos de un gobierno liberal que cree en el parlamentarismo, división de poderes, derechos humanos, libertad de expresión, libertad religiosa, igualdad ante la ley. Pasamos de esos liberales a un gobierno conservador que no cree en nada de eso, ¿no? Bien, que se asocia con la iglesia y las oligarquías para mantener el orden establecido y evitar, ¿no? el otorgamiento de derechos políticos y sociales a las grandes mayorías. Entonces pasamos por no tener actividad política y partidos políticos, pasamos de un extremo a otro, ¿no? A nivel social, la élite criolla colonial, la antigua nobleza, ha perdido su poder. Surgirán nuevas élites, nuevas oligarquías. Por ejemplo, la oligarquía de los guaneros. Se mantendrá también la esclavitud y la explotación indígena a través del tributo, el tributo indígena, con el origen colonial. La economía es un desastre, recesión económica,
que hay de las exportaciones. El Perú la pasa muy mal después de la independencia. Sus únicos ingresos son las aduanas para los productos que se importan o exportan y el tributo indígena. No hay más ingresos, ¿ya? Y también hay un pleito entre las dos propuestas de modelos económicos. El libre cambio, o la política de puertos abiertos, y el proteccionismo, puertos cerrados o con altos impuestos para la protección de qué? De la producción y la industria nacional. Pasamos de un extremo a otro, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tener durante todo este largo periodo. A ver, ¿alguna pregunta de estos conceptos? ¿Algún concepto que no se haya entendido? Aunque muchos de estos también los han visto en economía, pero de todas maneras, ¿hay algo que genere dudas? Pregunten, ¿eh? Si no, ya empezamos a correr. ¿No hay nada? ¿Está todo claro? ¿Ninguna pregunta? Todo se entiende, ¿no? Listo, no hay preguntas, ya. Comenzamos a correr. Acá están los principales gobiernos, ¿eh? Los primeros gobiernos de esta época de la República. El primero de ellos es el general, mariscal, disculpe, José de la Mar, que gobierna, ¿no?, democráticamente elegido por el Parlamento. Las elecciones son de carácter indirecto. ¿Cómo es eso? En los departamentos la gente elige a sus diputados y los diputados dentro del Congreso eligen al presidente de la República. ¿Ya? Así es el sistema. ¿Quiénes son los electores? Son varones, 21 años, que tengan título de propiedad y títulos o certificados de estudios. La base, por tanto, de electores es chiquita. Pocos pueden elegir o ser elegidos. A esto se le llama modelo censatario o república censataria, porque su padrón electoral se ha construido a partir del censo de la república. ¿Ya? La MAR hace una nueva constitución liberal, parlamentarista, división de poderes, libertades individuales, libertades religiosas, que tendrá mucha resistencia por parte de los sectores conservadores y de la Iglesia. La MAR también da leyes proteccionistas para la defensa del mercado local, sobre todo a al peligro de la llegada de productos textiles ingleses. Él pondrá un impuesto de 80%. ¿Ya? La MAR se plantea mantener el Perú unido. El Perú unido son las tres audiencias: audiencia de Quito, Ecuador; audiencia de Lima, Perú; y audiencia de Charcas, Bolivia. Durante la guerra de independencia, los intereses políticos y caprichos de los libertadores Sucre y Bolívar terminaron quitando estos territorios de Perú y anexándolos, por ejemplo, Ecuador a la Gran Colombia, y separando Bolivia, ¿no? Separando el Alto Perú para crear un país llamado República de Bolívar, que luego le cambió el nombre a Bolivia. La MAR, para mantener el Perú unido, entra en guerra contra la Gran Colombia para recuperar Ecuador, contra Bolivia para unificar el territorio. En la campaña contra el Ecuador, el ejército de la MAR sufrirá una grave derrota, provocada, ¿por qué? Porque Gamarra no envió el ejército de refuerzo, las reservas, y al no enviarlas, el ejército de la MAR fue fácilmente derrotado por las fuerzas colombianas. ¿Ya? Cuando la noticia llegó a Lima de la derrota de la MAR, Gamarra dio un golpe de estado autoproclamándose presidente de la República. La MAR tuvo que huir y refugiarse en Costa Rica.
Lo primero que hace Gamarra en su gobierno es un tratado de paz con la Gran Colombia, cediendo de manera definitiva los territorios de la audiencia de Quito a la Gran Colombia. Meses después, la guerra civil en Colombia ha llegado a tal punto en que los países se dividen. Venezuela por un lado, Colombia por otro y Ecuador por otro. Y el Perú, en 1830, termina reconociendo la existencia del Ecuador y ratificando que Ecuador se forma en los territorios de la audiencia de Quitos, menos Tumbes, Caimán y Maynas que pasan al Perú. Ese es el Tratado Pando Novoa. Ahora, Gamarra tiene mucha oposición de los sectores liberales en el Congreso. ¿Ya? Él da el golpe de Estado, pero no actúa de manera dictatorial. Es un autoritario, pero no es un dictador, si no hubiera cerrado el Parlamento. Pero el Parlamento lo mantiene y este Parlamento le hace una férrea oposición, sobre todo por los liberales, encabezados por el cura, es un cura liberal, Francisco de Paula González Vigil. A este cura lo terminan excomulgando porque atacó también a los sectores conservadores y a la iglesia del Perú. Incluso este gobierno sufría intentos de golpe de Estado, pero se va a mantener y va a entregar el poder a un nuevo presidente elegido por el Congreso, que será el general José Luis Orbegoso. Orbegoso apenas asume el gobierno, comienza a negociar un tratado de alianza, unificación con Bolivia. Un tratado que se firma primero como tratado de auxilios y luego, ante la amenaza del ataque de los conservadores, ¿no?, se creará la Confederación Peruano-Boliviana. Perú-Boliviana. Ahora, Orbegoso hace una nueva constitución, la Constitución 34, que asume muchas de las medidas planteadas por San Martín y por Lamar, y plantea también, por ejemplo, la exoneración de los privilegios de la Iglesia, la libertad religiosa, y eso va a provocar una serie de levantamientos. La alianza con Bolivia, el ataque a la Iglesia y a la oligarquía terrateniente va a provocar levantamientos y proclamas contra su gobierno. ¿Ya? Primero será Bermúdez, las tropas de Bermúdez se van a rendir en Maquinguayo a las tropas de Orbegoso. Luego Orbegoso marcha hacia el sur con apoyo de los bolivianos al mando de Santa Cruz y derrotan a las tropas de Gamarra. Gamarra terminará refugiándose en Chile. Pero mientras se da la campaña en el sur, Salaverry sale de Trujillo con sus tropas y toma Lima y se autoproclama presidente de la República. Luego de la caída de Gamarra, Salaverry se lanza a una campaña para atacar a las tropas de Orbegoso y Santa Cruz que estaban en Arequipa y son derrotadas en la batalla de Socavallo. Las tropas de Salaverry fusilado en la plaza de armas de Arequipa. Eso es el 35. Mientras pasa eso, Gamarra y Castilla, refugiados en Chile, se reúnen con los políticos chilenos y diplomáticos argentinos. Gamarra convence a los argentinos y chilenos de que la confederación sería un peligro para sus intereses comerciales. Porque ¿cómo era la cosa, chicos? Ya, desde Inglaterra, que era el principal productor del mundo, los productos llegaban a Buenos Aires y desde Buenos Aires subían el Valle del Río de la Plata, ¿sí?, a ver, al lomo de mula o de caballo o de llamas para abastecer, ¿no?, los productos en las zonas bolivianas. Ahora, otros barcos ingleses atravesaban el estrecho de Magallanes y llegaban a Valparaíso, en Chile. Desde Valparaíso, en barcos chilenos, los productos entraban a la costa boliviana y a toda la costa del Perú.
Es decir, la élite económica argentina y chilena eh, logra mucho poderío, muchas riquezas, haciendo de intermediarios, ¿ya? De intermediarios con los ingleses para vender productos industriales ingleses y comprar materias primas peruanas y bolivianas. Entonces ellos eran los intermediarios, por eso se habla del monopolio bilateral. La Confederación propuso, ¿ya?, una política de puertos libres, siempre y cuando si los productos que llegan a Inglaterra llegan directamente a los puertos bolivianos o peruanos, sin intermediarios. Entonces, si es un producto industrial o insumo industrial inglés y llega a puertos peruanos o bolivianos por barcos ingleses, no va a pagar impuestos. Y si es producto industrial como los textiles o las armas, pagarán impuestos pero muy bajos. De esa manera se quería eliminar a los intermediarios y aumentar el margen de utilidades o ganancias a los productores y comerciantes peruanos y bolivianos. Si se dan cuenta, de esta manera se deja de lado a los intermediarios argentinos y chilenos. Gamarra les dice, les da esta información a los chilenos y argentinos. Como resultado, estos países se organizan militarmente para atacar la Confederación, bajo el concepto de restauración, ¿ya? Por eso, si se acuerdan, cuando terminan las guerras napoleónicas, se habla de la restauración monárquica, la restauración del orden político previo, y se compromete en el Congreso de Viena que las potencias europeas van a frenar cualquier movimiento liberal y nacionalista en Europa. Y este concepto lo traen a América y ven a la Confederación como un movimiento nacionalista y liberal. Y por tanto, los chilenos y argentinos justificaron su agresión a la Confederación. Primero mandaron chilenos una primera expedición porque le creen a Gamarra. Gamarra les ha dicho que apenas lleguen fuerzas chilenas, los peruanos se les van a unir porque los peruanos no quieren la Confederación. Pero no pasó eso, al contrario. Las tropas chilenas van a ser rodeadas en Paucarpata y van a tener que negociar para no ser masacradas. Y el resultado es el Tratado de Paucarpata, que es llevado a Santiago, que reconoce la Confederación y que es llevado a Chile para que el Congreso lo ratifique. Al contrario, el Congreso chileno no lo ratificó y, y declara la movilización general de su Estado civil contra el Perú. Y la segunda expedición restauradora, ¿ya?, dirigida por el general Manuel Bulnes, de frente ataca el sur de Lima. Los conservadores peruanos traicionan a la Confederación y ayudan a la ocupación de Lima. Los chilenos en Lima obligan a que el Congreso disuelva la Confederación y ponga como presidente de la República al general Agustín Gamarra. Y así pasó. Las últimas, paralelamente a eso, los argentinos atacan el sur de Bolivia. Si vemos el mapa, los argentinos atacan acá, el sur de Bolivia, y los chilenos, primera expedición fue hacia Arequipa, hacia el sur, pierden. Pero la segunda ataca con todo y ocupa Lima. Perú no tenía flota con que defenderse, ¿eh? Entonces las últimas tropas leales a la Confederación son derrotadas en las batallas de Guía, Buin y Yungay. ¿Ya?
Gamarra en su segundo gobierno, los dos gobiernos que tuvo Gamarra fue por golpe de Estado, el primero contra la MAR y el segundo contra la Confederación. Gamarra, como en su segundo gobierno, ¿qué hace? Cambia la constitución por una constitución conservadora, muy autocrática y centralista. Mantiene la guerra contra Bolivia, porque la delimitación territorial que no se concluyó. Y durante su gobierno, este señor de acá, que es un empresario español, es el primero en hacer un contrato para extraer el guano y exportarlo a Europa. ¿Ya? Él alquila las islas para extraer el guano. Ojo, nadie sabía para qué se usaba el guano. Los europeos sí, porque ya científicos con Humboldt habían escrito y publicado en artículos y libros la importancia del guano. ¿Para qué sirve el guano? A ver. Nada. ¿Para qué sirve el guano, chicos? Chicos. Sí, pero ¿cómo qué? ¿Qué cosa es el guano? Nada. Fertilizante. Muy bien, Yasume. Es muy bien, Diego, porque es un fertilizante. ¿Ya? Este estiércol de las aves de las islas concentra una gran cantidad de nutrientes útiles para la agricultura. ¿Está claro? Y eso es lo que es necesario en Europa, porque están viviendo lo que ellos llaman la revolución industrial. ¿Sí? ¿En qué consiste la revolución industrial? En un incremento de la actividad productiva mecanizada asociado al crecimiento demográfico que necesita también gran cantidad de recursos y alimentos, y los europeos tienen que salir de ese sistema de rotación de cultivos, ¿ya? Y descanso de las parcelas utilizando un fertilizante como el guano para cultivar siempre. Y esto es lo que logra con el guano de las islas del Perú. Ahora, Gamarra mantiene la guerra contra Bolivia y en un intento de invasión al territorio boliviano se produjo la batalla de Ingavi, en la que Gamarra muere. Muerto Gamarra, se ha muerto el último de los grandes generales de la guerra de la independencia. Lo que queda son oficiales superiores, pero que no tienen el mismo prestigio. ¿Ya? Y el resultado es que en 4 años tenemos 5 presidentes y todos asumen el gobierno por golpes de Estado, ¿ya? De manera dictatorial y autoritaria, intentan controlar el país, pero es totalmente inestable el país en ese momento. Y el último de estos autócratas será Manuel Ignacio de Vivanco, que por sus abusos y corrupción logrará que conservadores y liberales se unan y bajo el mando de Castilla lo derroten militarmente. Meses después se proclaman elecciones al Parlamento y el Parlamento elige a Ramón Castillo como presidente de la República para su primer periodo presidencial. Y empieza una nueva era. Del 45 al 72, Basadre le llama prosperidad falaz. ¿Qué significa falaz? ¿Qué significa falaz? A ver, futuros, no, postulantes a la universidad, futuros estudiantes de San Marcos, ¿qué significa falaz? Falsa,
falso, falsa, mentirosa. ¿Ya? Mentirosa, falsa, aparente. Tengan cuidado porque en los libros de academias misias aparece prosperidad falaz como sinónimo de momentáneo, ¿ya? Esporádico. No, no, no. Esporádico, momentáneo es otra cosa. Falaz es mentira. Falaz es mentira, ¿ya? Mentira, mentirosa, falsa, aparente. ¿Y por qué? Porque hay una gran cantidad de guano y que se vende a precios muy altos, ¿ya? El Perú en esa época sería, pues, si lo comparamos ahora, Arabia Saudita. Todo el mundo ahora quiere petróleo, pues en esa época todo el mundo quería guano. ¿Y qué se hizo con ese recurso? Se desperdició. Se lo gastaron. Esta casta de militares que gobernó el Perú eran una sarta de ladrones y los empresarios de esa época eran una sarta de ladrones al cubo, ¿ya? ¿Y en qué se gastaron? En ampliación de la burocracia, incremento del gasto público, compra de armamento, obras públicas, todo con sobrecostos exagerados, pero descarados. ¿Entienden? Sinónimo de progreso, hacer ferrocarriles, hacer obras. Más o menos como acá tuvimos en Lima un alcalde que estuvo 3 periodos y que destrozaba los parques para poner cemento, ¿no? Poner cemento, se bajaba árboles sin asco y ponía placitas con cemento. Y en cada plaquita ponía su nombre. Y se ponía doctor. Nunca había terminado la universidad, pero ya se ponía doctor, ¿no? ¿Qué alcalde fue a ver? Si viven en Lima deberían saber, ¿no? Nada. Uy, ay, ay. Nada, la gente está perdida. Ah, no, pues, creo que este salón era donde había un montón de alumnos de otros países, ¿no? El salón era de alumnos venezolanos. Hay alumnos venezolanos, colombianos, haitianos que no conocen nada del Perú. Ay, ay, ay. Bien, ahora también hay conflictos fronterizos, hay conflictos internos. Este periodo, a pesar del dinero, no significa que haya paz, ¿ya? ¿Para qué sirvió el gasto del guano? 25% gastos militares. Se compraron montón de armamento a sobreprecio, barcos de segunda a precio de nuevos, ¿ya? Gastos burocráticos y civiles, salarios, se incrementaron los salarios de los militares sobre todo. Acá ya se fue más de la mitad. Ferrocarriles 20%, deuda interna 11%, deuda externa 8%, ¿ya? Y lo que implicó la eliminación del tributo indígena y la abolición de la esclavitud, 7%. Pero la mayor cantidad de gasto es sueldos, salarios, gastos militares y ferrocarriles. ¿Cuáles son estos gobiernos? El primero de ellos es el de Castilla. Castilla termina pagando toda la deuda externa y empieza a pagar la deuda interna. La deuda externa es la que se reconoce en documentos como la entrevista de Guayaquil
y la capitulación de Ayacucho. ¿Ya? Esa es la deuda externa. Y los préstamos que se hicieron durante las posteriores guerras. La deuda interna es, a ver, durante todas estas guerras, los oficiales con sus tropas que entraban a una hacienda, por ejemplo, y se llevaban una vaca, 10 gallinas, un caballo. Al llevarse eso, entregaban un vale, ¿ya? Firmado. Yo, coronel fulano de tal, a nombre, bajo el mando del general fulano de tal, me llevo 2 caballos, 10 gallinas, una res, que serán pagadas posteriormente por el gobierno. Así era. Y lo que hace Castilla es comenzar a consolidar esas deudas para pagarlas, ¿ya? Consolidarlas, recoger esos vales, hacer el cálculo y comenzar a pagar, ¿ya? Ojo, cuando termina su primer gobierno, Castilla dice oficialmente solo falta pagar 7 millones de pesos. Y eso lo tenía que hacer el gobierno de Echenique. ¿Ya? ¿Qué más hizo Castilla? Obras públicas, la idea de comprar un barco de guerra al año para modernizar la flota. Ahora, el problema es que esa idea no es mala. Lo malo es que pagaban sobreprecio. ¿No? Pagabas como si fuera nuevo el barco. Más barato le hubiera salido al Perú en crear una empresa o invertir en una empresa que haga los barcos acá. ¿Ya? Igual que los ferrocarriles. Más barato le hubiera salido al Perú hacer una empresa que haga los ferrocarriles acá. Pero lamentablemente nada posible. Y los costos eran muy altos, ¿no? Bien, el gobierno de Echenique, que lo sucede, va a... Ya desde la época de Castilla se promueve la llegada de extranjeros, ¿no? En el siglo XIX, millones de europeos y asiáticos salen de sus continentes por los graves problemas y conflictos sociales, revoluciones, guerras civiles, guerras de independencia. Europa ya se están muy movidas, ¿no? Todas esas ideologías políticas han generado muchos conflictos, ¿ya? Guerras civiles, revoluciones, guerras de independencia, y con su resultado trágico de millones de migrantes. De Europa salen más de 20 millones, de Asia salen más de 10 millones. Y la mayoría, casi todos, se van al continente americano, se vienen para acá. Aquí al Perú llegaron poquitos. El cálculo es más o menos medio millón de migrantes, de los cuales más de 200.000 chinos, un poquito más de 100.000 japoneses, algo de 100.000 italianos, ¿ya? Y el resto alemanes, polacos, franceses, pequeñas colonias, ¿ya? Pero no llegó mucho. Al país que llegaron un montón, ¿ya? La mitad de todos los migrantes o refugiados que salen de Europa y Asia, la mitad se fueron a Estados Unidos. O sea, de más de 40 millones de estos migrantes desplazados o refugiados, más de la mitad, más de 20 millones van a vivir a los Estados Unidos. Y el resto se divide en distintos países, sobre todo Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay, ¿no? Casi todo Uruguay es un país poblado por estos migrantes o refugiados europeos, por ejemplo. Brasil también recibió bastante. Argentina también. Los que más recibieron fueron Estados Unidos y después, en proporción poblacional, Uruguay, a pesar de que es un país chiquitito, pero la mayoría de su población es originaria de este flujo migratorio. Acá llegaron muy pocos, ¿ya? Pero igual les dieron tierra, les dieron trabajo, los insertaron a la actividad económica. Ahora, el gobierno de Echenique es rechazado brutalmente por el choreo. Castilla había dicho y dado
información para el pago de 7 millones de pesos de deuda interna. Echenique da normas para pagar 19 millones de pesos. O sea, Echenique y su grupo estaban planificando robarle al Estado peruano más de 12 millones de pesos, que ahora sería el cálculo más de 12.000 millones de dólares. Por si acaso, muchos dicen, los gobiernos más corruptos y ladrones de la historia, Fujimori, Alan García. No, Echenique. ¿Ya? Ese gobierno sí ya se pasó de abusivo. ¿Está claro? El resultado va a ser que haya otra sublevación armada contra este gobierno, dirigida por Ramón Castillo. Durante la rebelión, en el año 55, Castilla da la norma para eliminar el tributo indígena y con eso asegurarse el apoyo de las montoneras de las comunidades. Las montoneras son los ejércitos, los pequeños ejércitos o fuerzas de caballería que venían de las comunidades campesinas, que apoyaron, por ejemplo, a Cáceres en la guerra en la campaña de la Breña, y en la rebelión contra Iglesias. ¿Ya? Estas montoneras van a apoyar a, también a Castilla en ese momento. Y luego apoyarán a Piero. O sea, las montoneras no tienen una concepción ideológica, ¿no? Apoyan de acuerdo a los intereses que tengan las comunidades en ese momento. Bien, también para tener el apoyo de los hacendados, Castilla le propone a los hacendados liberar a los esclavos, pero pagándoles los precios, y ese pago se haría una vez que Castilla logre la presidencia. Así que la ley de la abolición de la esclavitud se da, pero cuando Castilla asume el gobierno, lo primero que hace es pagar esas deudas. Con eso, con esa ley de la abolición, se asegura Castilla el apoyo de los hacendados que van a financiar a sus fuerzas militares. Entonces, las tropas de Castilla van a crecer con el apoyo de las montoneras de las comunidades, ¿ya? Y con el apoyo de los hacendados. Así que Castilla logra derrotar a las tropas de Echenique y meses después el Congreso hace elecciones donde Castilla gana por segunda vez. En su segundo gobierno, Castilla sigue gastando y comprando como loco. Ojo, todas las normas liberales que se promulgan durante la guerra civil contra Echenique sirven para modificar y hacer una constitución liberal en 1856, pero años después Castilla traiciona eso. Castilla era conservadora, no era liberal. Eso es lo que aprovechó, ¿no? Y Castilla más bien cambia la constitución y hace la constitución moderada en 1860, que es la que más ha durado en nuestra historia. Esa constitución duró hasta 1920, ¿ah? La que más ha durado. ¿Cuántos años duró? 60 años. En el segundo gobierno de Castilla, los exportadores de guano se asocian y crean la Sociedad de Consignatarios del Guano. Eh, y tienen uno de, una de las familias de consignatarios, es la familia Milo Quesada, que tiene un periódico, que es el periódico abanderado, el vocero de la libertad de comercio. ¿Cómo se llama ese periódico ahora? Existe hasta ahora. Periódico de la familia Milo Quesada. ¿Mm? Nada.
El comercio. Así es, el comercio. El comercio era el órgano de difusión, el vocero de la sociedad de consignatarios, de los guaneros. Es gracioso, ¿no? Que las familias de guaneros, luego, Basadre, ¿no? Es el que lo dice, que no son burguesías, se quieren comportar como nobleza, como aristocracia, ¿no? Cuando su origen es vender guano. Lo que sabe. Actualmente se creen aristócratas, se creen nobles, pero su riqueza de origen fue vender guano. Incluso ellos mismos iban con su pala y su pico a picar y a levantar el guano para mandarlo en los barcos a Inglaterra. Bueno, no, hay gente que no se acuerda de esa historia. En el segundo gobierno de Castilla tenemos una guerra con Ecuador. ¿Por qué? El gobierno ecuatoriano ha hecho una cesión de territorios a una empresa inglesa para que explote y extraiga recursos de la selva. Resulta que los ecuatorianos han dado en concesión territorio peruano de la provincia de Maynas. ¿Por qué hacen eso? Porque los ecuatorianos desconocen los tratados anteriores. Entonces vamos a la guerra. Perú ya tiene flota, tiene un ejército moderno en ese momento y ocupa Guayaquil. Pero como no pasa de un día para otro, pues pasan meses. Cuando las tropas peruanas llegan a Guayaquil, el Ecuador ha entrado en una guerra civil y Castilla decide apoyar a los liberales a cambio de que firmen el Tratado de Mapasinde, que ratifican los tratados anteriores, el Pacto Noboa y el Larrea-Aguán. Un Bejain y Maynas para Perú y el resto Ecuador. Y así quedó la cosa de esa guerra con Ecuador. El siguiente gobierno, por sucesión democrática, fue el del general San Román. Él gobierna muy poco, se muere, no llega ni a 7 meses su gobierno. Pero en su gobierno se dan dos leyes importantes, ¿ya? Que duraron mucho. Una de ellas se mantiene hasta ahora. Nosotros desde esa época usamos el sistema métrico decimal y dejamos de lado el sistema imperial. Así se le dice, el sistema imperial es el de millas, yardas, para distancias, ¿sí? Pulgadas, pulgada, pie, milla, yarda. No con agricultura. Es pulgada, pie, yarda, milla. Así es. En distancias. Y en pesos es libras, onzas y libras. Onzas, libras. Y en volumen es galones. Ese es el sistema imperial. Y usamos ahora el sistema métrico, ¿no? Que en distancias es centímetros, metros, kilómetros. En pesos es gramos, kilogramos. Y en volumen es litros, ¿sí? Centímetros cúbicos, litros. Y además, el gobierno de San Román dio la ley para tener un sistema de dos monedas, una de oro y una de plata, que tengan equivalencia. ¿Ya? Ya. San Román se muere y lo sucede Peset como vicepresidente. ¿Ya? El gobierno de Peset no iba mal, seguía con las obras públicas y los gastos, pero viene el problemón. Los españoles vienen con una enorme flota de 16 barcos de guerra que ¿no? Frescos y conchudos, los españoles le llaman expedición científica. Y esa expedición científica con sus barcos de guerra y su infantería termina ocupando las islas de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Comienzan a extraer los recursos, sobre todo el guano de las islas.
Esa situación, ya, eh, los españoles la justifican porque dicen que Perú no ha pagado la deuda comprometida en la capitulación de Ayacucho, cuando el Perú ya la había pagado, solo que los españoles usaron ese pretexto. Ojo, el Perú tiene una flota para hacerle frente a la flota española, pero en un par de minutos más y les digo qué pasó. Ahora, el problema de la guerra está asociado a qué? Siempre hay ingenieros y técnicos españoles en muchas unidades productivas. Y en la hacienda Talambo, que está en Lambayeque, ¿no?, se produjo una bronca entre los trabajadores peruanos y españoles. Como los españoles eran menos, salieron hinchados y murió uno. Y como todo se difunde por telégrafo, los españoles que ocupaban las islas amenazaron y abiertamente dijeron de que los culpables de esos incidentes deberían ser juzgados, deben ser entregados por las autoridades peruanas a los españoles para ser juzgados. Ante esas amenazas, Peset declara de que no va a ceder en nada a los españoles y manda al general Vivanco, a ese que Castilla derrocó en el año 45, disculpe, lo manda a negociar un tratado. Y al final Vivanco termina aceptando todo lo que los españoles quieren. Termina aceptando que el Perú le debe a España, que el Perú le va a pagar a España para que se vaya de las islas y que el Perú entregará a los culpables para ser juzgados por un tribunal español. Por supuesto, ese acuerdo, ese tratado debe ser ratificado por el Congreso de la República. El Congreso se opuso, se vino un escándalo, protestas y desórdenes públicos que terminan con un golpe de Estado dirigido por el coronel Mariano Ignacio Prado, que destituye a Peset. Mariano Ignacio Prado lo primero que hace es contactarse por telégrafo con los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Chile y hacer una alianza cuádruple contra los españoles. Ahora, el Perú tiene una gran flota, pero la mayoría de los capitanes y comandantes no le hace caso al gobierno. Solo algunos hacen caso. Y ahí viene lo interesante, miren. La flota española está dispersa. 4 barcos, ya, de las cuales son 3 corbetas y una fragata ligera españolas. Estos 4 barcos son rodeados por 8 barcos peruanos de mayor tamaño, fragatas pesadas, con mayor cantidad de cañones y armas. Son rodeados y los españoles, estos 4 barcos, terminan rindiéndose. Y el Perú los captura. Ese es el combate adaptado. Hay pocos cañonazos, poco fuego, como se dice. ¿Ya? Ante ver los españoles, al ver los barcos modernos y cañones modernos de la flota peruana, barcos comprados en Inglaterra, por supuesto, se rinden y Perú captura sus barcos. Siguiente acto. En venganza, parte de la flota española ataca a Valparaíso y destruye la flota chilena y el puerto de Valparaíso. La flota chilena tenía barcos ya muy obsoletos, muy antiguos. Tercer acto. Mariano Ignacio Prado le regala esos 4 barcos a Chile para que Chile reconstruya su flota. Ojo, esos 4 barcos van a pelear en la flota chilena contra el Perú en la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Paradojas del destino. Siguiente acto. Toda la flota española se junta y vienen a atacar el Callao. Ya ese es el combate de los llamados. El error de los españoles es que no habían hecho su tarea de hacer lo que se llama inteligencia militar. Los españoles no sabían que el Callao, su sistema de defensas había sido modernizado por el segundo gobierno de Castilla. Los españoles pensaban que la única fortificación con cañones era el Real Felipe, pero no. Callao tenía bastantes fortificaciones
una artillería pesada. Resultado, el barco más moderno de la flota española, españoles por creídos, lo van a poner muy cerca al puerto y va a ser fácilmente destruido por los cañones del Callao. Lograron remolcar ese barco, que era un acorazado enorme, a la parte de atrás de las islas del Callao. Y ahí quedó ese barco. El combate terminó porque los españoles dieron la orden de retirarse. Se dieron cuenta de que no podían hacer frente a esas defensas de artillería tan modernas. Listo. Siguiente acto. Perú celebra una victoria ante la poderosa flota española. ¿Qué pasó con la flota peruana? Bueno, María Ignacio Prado, como presidente de la República, destituye a todos los capitanes y comandantes de la flota peruana. ¿Por qué? Los acusó de ser cobardes y traidores. Los destituyó a todititos. Porque la orden era que toda la flota se junte y vaya a dar una batalla a la flota española en mar abierto para evitar los daños y posibles ataques a cualquier puerto peruano, boliviano o chileno o ecuatoriano. Pero no, los comandantes navales peruanos arrogaron y nunca dieron combate y la mayoría no quería obedecer a María Ignacio Prado. Ojo, entre esos comandantes está Grau. Les dieron baja deshonrosa, así se dice. Obviamente luego Grau se lavó la cara en la guerra del Pacífico. Grau era uno de los comandantes más jóvenes en ese momento. Pero eso fue también. Ya, Mariano Ignacio Prado logra consolidar la independencia de Perú. Ya después de eso nunca va a haber un reclamo o un intento español. Pero en Perú sigue endeudándose. ¿Ya? Va a haber un rechazo por parte de los conservadores. La rebelión de Díaz Canseco y la rebelión de Balta contra el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Así que Mariano Ignacio Prado lo que va a hacer es renunciar al gobierno y convocar a elecciones. ¿Y a quién elige los electores de ese momento? Al coronel José Balta como presidente de la República. Balta sigue gastando como si no hubiera futuro. En una de las obras es una buena obra, pero el sobrecosto es impresionante. Nadie va a negar que el Metro 1 de Lima o el Metropolitano son grandes obras, o las vías expresas son grandes obras, pero el sobrecosto, producto de la corrupción, de las jugadas corruptas entre los funcionarios y las empresas, o sea, con lo que se ha gastado haciendo el Metro 1, en España te hacían 3 o 4. ¿Ya? Con lo que se ha gastado en el Metropolitano, en Estados Unidos o en Inglaterra te hacían 4 o 5. ¿Ya? Con lo que se está gastando en el Metro 2, no sé, los chilenos o los colombianos hacían 3 o 4. La corrupción es muy fuerte en Perú. ¿Ya? Por si acaso, si quieren, si les interesa ver estos datos, cifras, precios, los robos que existían en esa época, hay un libro que te da todo eso, de un profesor, de un peruano, porque era profesor en Nueva York, Alfonso Quirós. ¿Ya? Ahí sí prendo la cámara para que lo vean y vean el libro. Acá está. Historia de la corrupción en el Perú.
Está incluso en PDF, ¿ah? Léanlo, si tienen tiempo. Ahora que viene el examen, ingresas, lo lees. Y si no ingresas, léelo pues como relajo, ¿no? Es historia para relajarse. Saben que leer, ¿no? Alimenta las neuronas. No las alimenta, las entrena. Sería interesante que hagan eso. Esto de los ferrocarriles, acá tenemos un personaje. ¿Saben quién es estos empresarios corruptos, Barata, Odebrecht? ¿Ya? ¿Por qué obras son las que estaban haciendo y los han procesado? ¿Qué obras hacían en el Perú? Odebrecht. Y el jefe de Odebrecht, de la empresa Odebrecht en el Perú, se apellidaba Barata. ¿Qué obras hacían en el Perú? Desde el gobierno, desde Velasco estaban en el Perú. ¿Qué obras? A ver, nada. Carreteras, sí. ¿Qué más? Velasco los trae para hacer carreteras, no, los trae para hacer irrigaciones. Y luego de las irrigaciones se hacen también carreteras, centrales hidroeléctricas, hospitales, ¿ya? Ya. Todos esos choreos que ahora vemos, en la misma magnitud y con las mismas características, se hacían en la época del One, ¿ya? Y este Enrique Mays, o Henry Mays, era un norteamericano que no era dueño de ninguna empresa, era intermediario. Y él hacía lobby, ¿ya? Corrompiendo a los funcionarios públicos que eran militares, acuérdense. ¿Eh? Primer militarismo, ¿quiénes gobiernan? Los militares. ¿Quiénes son los ministros? Militares. Cargos públicos importantes, ¿quiénes son? Militares. ¿Ya? Por si acaso. Y Enrique Mays es el que logra que el Estado peruano haga un montón de contratos para hacer ferrocarriles, entre ellos el ferrocarril central. Y todo con sobrecostos. ¿Eh? El cálculo más zanahoria es 10-1. O sea, en lugar de traer todos los ferrocarriles de Inglaterra, mejor era hacerlos acá. Por si acaso, los norteamericanos comenzaron a hacer eso. En lugar de comprarle todos los ingleses, comenzaron a hacer ellos mismos infraestructura. ¿Ya? Y ese es el inicio de la revolución industrial en Estados Unidos, la industria del acero. Ya. Balta se va del gobierno y quiere, no acepta que hayan elecciones limpias y democráticas. Y entrega el poder. Bueno, siguiente elección, gana Pardo, un sector de militares que no quiere dejar el poder. O sea, cuando dejar significa que ya, se va el presidente militar, por tanto se van los ministros militares y los funcionarios militares. Ese es el militarismo, chicos. ¿Ya? Entonces, y si gana el presidente civil, ¿a quién va a elegir? A ministros civiles y a su vez a funcionarios civiles. Entonces, ante la derrota de los militares en las elecciones de 1872, un grupo de militares, sobre todo coroneles, se rebelan para intentar mantener el poder. ¿Quiénes son? Los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Que al inicio tienen apoyo de la guarnición de Lima, pero luego la guarnición de Lima los abandona y el pueblo, las masas, la gente brava de Lima, entra a Palacio, los linchan a los Gutiérrez, los matan, los sacan
y los cuelgan calatos en la torre del reloj de la catedral. ¿Ya? Por si acaso, los peruanos somos muy pacíficos hasta que nos colman y revienta todo. Pero era inevitable el cambio y asume el primer gobierno civil del Perú. Quien lo dirige, Manuel Pardo y Lavalle, que era el presidente del Partido Civil que surge de los consignatarios del Guano, ¿ya? Antes de eso. En 1868 el Perú está feliz y contento, pero comienza a caerse la venta del guano. ¿Por qué? Porque en la segunda revolución industrial los europeos comienzan a desarrollar lo que se llama industria químico-farmacéutica. Y de esta industria salen los fertilizantes, así como salen las vacunas y los medicamentos, la aspirina, por ejemplo, eh, los procesos estos de pasteurización, también salen los fertilizantes artificiales. Y los europeos dejan de comprar guano de las islas del 1869, una crisis alucinante, y Balta pone al ministro Nicolás de Piérola para hacer una reforma. ¿En qué consiste la reforma de Piérola? Reducir el gasto público. Ya no se van a comprar más armamentos ni barcos, se van a cerrar bases militares y navales, cuarteles y áreas de entrenamiento del ejército, se va a reducir la cantidad de efectivos militares y se va a concentrar la venta del guano en un nuevo sistema, el sistema monopólico a cargo de la empresa Dreyfus Hermanos. Eso se oficializa en el contrato Dreyfus, por el cual el Perú entrega todo el guano a esta empresa y esta empresa lo va a vender sobre todo a los Estados Unidos, a la zona de California. ¿Por qué? Porque California, la, eh, los mineros encontraron vetas de oro y plata y en esa época se hablaba de la fiebre del oro en California y miles, cientos de miles de personas migran a California para trabajar en estas nuevas empresas mineras, carreteras, ferrocarriles y puertos. Y necesitan mucha comida. Y el guano servirá para eso. Así que el contrato Dreyfus se firma en 1869. El 70 el Perú recupera las ventas, 70, 71, 72, felices. 73, fin de 1873, primera crisis de la bolsa de Nueva York. ¿Ya? A esta crisis le llamaron el Gran Pánico o el Gran Terror. La economía se cayó de cara. ¿Ya? Los norteamericanos dejaron de comprar y de invertir en el extranjero. Ya, y dejaron de comprarnos. Pero bueno, listo. 74 es el último año en que sale algo de guano del Perú. Y como ya no hay demanda, la empresa Dreyfus el 74 no, decide romper el acuerdo. Ahora, Pardo y Lavalle intenta hacer un gobierno moderno, modernizador, intenta algo pues que no se había hecho, ¿no? Con el dinero del guano debes apostar por cosas a mediano y largo plazo, como educación, ciencia y tecnología. Pero ya se había gastado la plata, ya no había más ingresos. Ahora, esta escuela de ingenieros agrarios terminará siendo la Universidad Nacional Agraria y la escuela de ingenieros civiles y de minas terminará siendo la
la UNA, ¿ya? Pero ya no hubo plata para continuar las reformas educativas que planteaban. Ante la caída de los ingresos, nacionaliza las salitreras de Tarapacá, que son el único recurso que el Perú va a tener para 1864 en adelante. El único producto de exportación. Ahora, justo antes de terminar su gobierno, ratifica el Tratado de Alianza Defensiva, pero solo con Bolivia y con Argentina. ¿Ya? El censo de 76, que es un instrumento que más bien permite entender la profundidad de la crisis y, y las grandes diferencias sociales del Perú, ¿no? Porque toda la infraestructura que se ha hecho es para beneficiar a las haciendas, nada más, y a las zonas productivas para la exportación, nada más. 76 elecciones y gana Mariano Ignacio Prado. Ya este gobierno la pasa peor, porque el mismo año 76 el Perú ya no tiene recursos y se declara en bancarrota, que no puede pagar sus deudas, ni salarios, ni servicios. 76. Listo. 77 y 78, Meganiño, que destruye la infraestructura existente. Puentes, puertos, carreteras son destruidas por este fenómeno, ¿no? La oscilación del Pacífico Sur. ENSO, ¿no? Eh, popularmente llamado El Niño, en un nivel de Meganiño. Ahora, paralelamente a eso, el mismo niño que destruye también la economía boliviana hará que el gobierno boliviano incremente los impuestos sobre el salitre, provocando un rechazo de los comercializadores de salitre boliviano que eran chilenos. Los chilenos se rehusan a pagar eso. En venganza, el gobierno boliviano nacionaliza el ferrocarril de la costa. O sea, la costa boliviana tenía un ferrocarril de propiedad de una empresa chilena que transportaba el salitre de las zonas de extracción en Bolivia hacia los puertos chilenos. Esa fue la gota que derrama el vaso y empieza la guerra. Chile toma la costa boliviana el 14 de febrero de 1879. El gobierno peruano envía el embajador Lavalle a negociar, pero en tanto que negocia también amenaza a los chilenos, diciéndoles que el Perú iba a intervenir y que también lo haría Argentina, porque hay un tratado secreto entre los tres países. Bueno, chicos, no era tan secreto porque los chilenos sabían eso. Y mientras el Perú estaba tratando de apoyar y presionar a los chilenos al mismo tiempo estaban negociando con los argentinos la cesión de territorio. Toda la Patagonia era de Chile y los chilenos le dieron la mitad de la Patagonia a los argentinos. Para que no se metan los argentinos en la guerra a favor de Bolivia y Perú. Y así fue la jugada. Los chilenos ganaron, hicieron un jaque mate, como se dice. Y ante la insistencia del gobierno peruano, Chile nos declara la guerra el 5 de abril del 79. Y como se imaginarán, el Perú no estaba preparado para la guerra. Teníamos solo 3 barcos de guerra. La enorme flota por la que se gastó un montón de dinero ya no servía. Al reducirse los presupuestos militares, se reducen los gastos de mantenimiento de esa enorme flota. Se cierran puertos, bases navales. Solo hay 3 barcos. Una fragata pesada, que fue la última en ser comprada, la Independencia, un monitor, ¿ya? El Huáscar, y una corbeta, la Unión. ¿Ya?
De esos tres, el único barco moderno era la Independencia. Los otros dos eran barcos de tecnologías ya superadas. Y con esos tres entramos a la guerra. Ojo, sin comandantes navales, acuérdense, ¿no? Porque después del 2 de mayo los votaron a todos, ¿ya? 66 y el 69 la flota fue prácticamente desactivada por la caída de los ingresos. Resultado, nos fuimos a la guerra mal preparados. El ejército permanente era un número aproximado de 10.000 efectivos, mientras que Chile tenía un ejército permanente de más de 25.000 efectivos. La flota chilena estaba compuesta por más o menos 20 barcos de guerra, la mayoría modernos. Los más viejos eran tecnología, ¿no? Tecnología comparada con los barcos peruanos. Así como la Independencia, que era nuestro mejor barco, los chilenos tenían 8. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? El gran problema de la guerra. Lo primero fue la campaña marítima. ¿Ya? Los chilenos, si ven el mapa, avanzaron por tierra, acompañados por su flota, que les daba cobertura para poder avanzar por la costa. Y paralelamente a esta campaña del sur, por el mar, el Huáscar, que era un barco con blindaje ligero y con un motor que le daba mucha velocidad, lo que hacía era atacar los barcos de carga chilenos a lo largo de toda esta línea, para evitar que las tropas chilenas se pudieran movilizar con facilidad y rapidez y les llegaran las provisiones y armamentos, municiones. Esas eran las famosas correrías del Huáscar. ¿No? Por eso se usa el término por ahí, está, las correrías del Huáscar. Ahora, en Iquique, la Independencia, que es el barco más moderno que tenemos, se hunde porque choca con las piedras. ¿Y eso por qué? Porque el comandante que la guiaba tenía muy poca experiencia. El único comandante naval con experiencia era Grau. Y en Angamos, eh, 6 barcos rodean al Huáscar y lo destruyen. O sea, el primer cañonazo, el Huáscar no se puede mover, sus motores averiados. Segundo cañonazo, el Huáscar, todo su puente de mando es destruido y Grau muere ahí. Y, eh, y el barco se ha capturado y es llevado como trofeo de guerra. Y hasta ahora está como trofeo de guerra en un puerto chileno. ¿En qué puerto está? A ver, cultura general. ¿Qué puerto está? ¿No saben? ¿Qué puerto está el Huáscar? Ah, ya, no importa ya. Bien, con el Huáscar fuera de la guerra, los chilenos pueden movilizar a sus tropas y rodear, ya mientras iban por tierra en esta dirección, por mar, sus tropas desembarcaron, ¿no? Al norte de Arica y rodearon a un importante, ¿no? Número de tropas peruanas en Arica. Batalla de Arica, desastre de Arica. Ahora, paralelamente a eso, al iniciarse la guerra, Mariano Ignacio Prado, presidente de la República, viajó a Europa con la intención de comprar armas. Compró solo armas ligeras y municiones, balas, pero no llegó a comprar barcos. El objetivo era que compre barcos, no compró barcos. Ahora, ante la inoperancia del gobierno, eh,
Nicolás de Piero le da un golpe de Estado con el apoyo de un sector del ejército y deciden fortificar Lima para defenderla del ataque chileno. Las batallas de San Juan y Miraflores. Durante esa etapa, esa campaña, la campaña de Lima, el presidente fue Piero. Después del desastre de esa campaña, Piero la huye y es capturado por los chilenos, y quien asume el gobierno durante la ocupación será Francisco García Calderón. Ya, gobierno de la Magdalena, ¿a qué hace referencia? El gobierno peruano desde la colonia tenía dos palacios. El Palacio de Lima, o la Casa de Pizarro, Palacio de Gobierno, en el centro, y había le llamaron Palacio de Verano. ¿Ya? Era una casa hacienda en Magdalena Vieja, así se le dice ahora. Ahora es el distrito de Pueblo Libre. Esa casa hacienda actualmente es el Museo Nacional de Historia, Arqueología y Antropología del Perú de Pueblo Libre. ¿Ya? Y mientras los chilenos ocupan Lima, García Calderón representa al gobierno peruano en ese palacio. Ahora, los chilenos quieren obligar a que García Calderón firme un tratado donde se ceden los territorios del sur, Tacna, desde Moquegua, Tacna, Arica y Tarapacá. García Calderón se rehusó y los chilenos lo meten preso y pondrán como presidente provisional a Lizardo Montero. ¿Ya? Después de la campaña de Lima, Cáceres, Iglesias, Leoncio Prado mantienen una serie de fuerzas guerrilleras con apoyo de las montoneras, que son los, ya les dije, los ejércitos de las comunidades, mantienen una resistencia en la Sierra Central. ¿Ya? Pero Iglesias se da cuenta de que ese esfuerzo es inútil. Iglesias comienza a negociar con los chilenos el Tratado de Ancón. Cuando el Tratado de Ancón es aprobado, los chilenos sacan del gobierno a Lizardo Montero y ponen a Iglesias como presidente y los chilenos se van. Las montoneras y las tropas de Cáceres son derrotadas en la batalla de Huamachuco, ¿ya? Por los chilenos. Los chilenos se van, Cáceres reorganiza las montoneras y mantienen una guerra contra las tropas de Iglesias hasta que Iglesias es derrotado, ¿ya? Y Cáceres, hay un gobierno provisional que convoca elecciones y Cáceres gana. Iglesias en su gobierno también se gana el odio de las comunidades porque como no hay plata, establece la contribución personal, que es entendida por las comunidades como retorno al tributo indígena. Así que ya las comunidades se molestaron y se mantuvieron rebeldes durante buena cantidad de tiempo. Al inicio apoyaron a Cáceres en el poder, pero Cáceres no hizo nada para apoyar a los comuneros, a las comunidades, y más bien, ahorita vamos a ver, Cáceres terminó traicionando a las comunidades. Ahí está el Tratado de Ancón, ya lo conocen ustedes desde primaria, les han hablado del Tratado de Ancón. Se cede a perpetuidad Tarapacá y Arica y Tacna por 10 años. Y se vería la situación si se quedan en Chile o regresan al Perú a través del plebiscito. Ahora, una gran consecuencia de la guerra, como en toda etapa de crisis del Perú, es el surgimiento de caudillos militares. Por eso se habla de segundo militarismo. Después de la guerra hay un periodo de reconstrucción que duró un montón de años. Miren, del 83 al 99, ¿cuántos años son? 16 años. ¿No? O sea, demoró un montón el país en ordenarse, en arreglarse. Y en esa etapa Pasada la divide en dos. La primera es el segundo militarismo, 83 al 95, donde hay una crisis del partido civil y de todos los partidos democráticos y un retorno al caudillismo militar.
los militares se agruparán bajo el liderazgo de Cáceres en el Partido Constitucional. A Iglesias lo derrocan, ¿ya? Guaripampeada hace referencia a los rebeldes que derrotaron en Guaripampa a las tropas, ¿no? Bajo el mando de Cáceres, a las tropas de Iglesias. Listo. Cáceres presidente. ¿Qué hace? ¿Puede reconstruir un poco el país? No, no tienen la menor idea cómo hacer con el Perú. Más bien, los acreedores, los que tienen bonos de la deuda externa peruana, ya se unen, son unidos por Michael Grace, y con la presión del gobierno británico obligan al Perú a firmar un contrato por el cual el Perú cede todos los recursos económicos a esta empresa por 66 años. Para administrar todos esos recursos se crea la Peruvian Corporation. ¿Ya? Ahora, como no hay plata para mantener fuerzas policiales y reprimir el levantamiento de los campesinos, Cáceres crea las juntas departamentales entregándole el mando de los departamentos del interior del Perú a los hacendados para frenar los levantamientos de los campesinos, puesto que la contribución personal se mantiene. ¿Qué hacen los hacendados? Reprimen a los campesinos y al mismo tiempo les quitan más tierras a las comunidades. Y las haciendas comienzan a crecer. Desde el gobierno de Cáceres hasta la República Aristocrática, las haciendas mantienen una permanente política de expansión, haciendas y minas, de expansión, quitándole tierra a las comunidades, con el apoyo del gobierno o la complicidad de las autoridades. ¿Ya? El contrato Grace convierte a Cáceres en un personaje odiado. El gran héroe, el defensor de la patria, termina siendo un presidente que traiciona a los campesinos y que vende la patria, ¿no? El comercio mismo ataca a Cáceres diciéndole que es un vende patria. Termina su gobierno y viene otra elección democrática a través del Parlamento y gana otro militar, Remigio Morales Bermúdez, que poco o nada hace, porque se supone que se cumplían los 10 años del Tratado de Ancón y los chilenos se rehusan a aceptar las cláusulas de la aplicación del plebiscito. Y el gobierno peruano no tiene cómo pues obligar a los chilenos a que firmen. Se concluye el ferrocarril central, que se ha demorado en hacerse como 30 años. Él no termina su gobierno, muere, ¿ya? Y en lugar que lo suceda, el vicepresidente, Justiniano Borgoño, Cáceres, hace algo loquísimo. Obliga al Parlamento a hacer una nueva elección donde él sea el candidato único y gana. O sea, viola la Constitución descaradamente, lo que causa la indignación de toda la oposición, y los dos partidos que se odian entre sí se unen, el Partido Civil y el Demócrata, bajo el liderazgo de Piérola y con apoyo de las montoneras, ya por las montoneras que antes apoyaron a Cáceres contra Iglesias y antes contra los chilenos, ahora apoyarán a Piérola. Y Lima será atacada. 16-17 de marzo de 1895, Lima será bombardeada por las tropas de la coalición nacional al mando de Piérola. Piérola no le tenía mucho cariño a Lima, Piérola era arequipeño. Y bombardearon Lima, 2.000 muertos, 3.000 heridos, pucha, fue brava la cosa. Ahí hay en la separata hay una lectura cortita para explicar eso. Cáceres quiere resistir, pero los diplomáticos extranjeros, el embajador de Estados Unidos, el de Gran Bretaña, el de Francia y el del Vaticano, logran convencerlo de que renuncie. Y Cáceres sale escoltado por marinos franceses rumbo al Callao para embarcarse en un barco francés con destino a Francia, donde pasará varios años refugiado. Piérola, ya
hay un gobierno provisional y elecciones y Quérola asume la presidencia. Quérola es un empresario que se sabe de economía y ya comenzamos a ver la recuperación económica. Se promueve la diversificación de las exportaciones, ya no solo guano, salitres, sino sal, azúcar, explotación de minas, caucho, lana, algodón, tabaco, petróleo. O sea, el Perú comienza a crecer fuerte. Una reforma militar, una alianza con Francia, viene un equipo de franceses al mando del general Paul Clement, crean la escuela militar, el servicio militar. La gran medida fue el Ministerio de Fomento, de una moneda que tenga equivalencia con la libra inglesa. Eso es muy importante para promover la economía. Y a nivel político hay una reforma electoral. A partir de la elección de 1899 hasta ahorita, los peruanos elegimos al presidente. Ya. Pero varón, 21 años, que sepa leer y escribir. Se amplió la base de electores. Quérola pensó que con eso iba a ser reelegido. No, ganó el Partido Civil. Loco, la historia es así de loca a veces. Y en 1899, todos esos logros de reactivación económica van a beneficiar a este periodo que Basadre le llama República Aristocrática, porque es contradictorio, ¿no? Somos una república, entre comillas, con elecciones y proceso democrático, pero no. En el Perú, durante esos años, gobierna una élite que se considera a sí misma la élite noble que debe gobernar el país. Y repito, no son nobles porque su origen es la venta de guano. Pero estos patas quieren gobernar como parte de una especie de nobleza, de una nueva aristocracia en el Perú. Y están donde en el Partido Civil. El Partido Civil gobierna durante esos años, son 20 años, salvo los 2 años del gobierno de Billinghurst, que era del Partido Demócrata. Durante esa época, hasta la Primera Guerra Mundial, se depende de las empresas y de la inversión de capital inglés. A partir de la Primera Guerra Mundial, es Estados Unidos el gran inversor en las actividades económicas y recursos en el Perú. Quien gobierna es una oligarquía de hacendados y mineros. Gamonales, ¿qué significa? Latifundistas, hacendados. ¿Ya? Se excluyen a las clases medias, al proletariado y al campesinado de los órganos de gobierno y de las decisiones políticas. A pesar de que en esa época como hay industria local, se forma un movimiento obrero que exige cada vez más leyes para su beneficio, ¿no? Derechos laborales, sindicalización. Y en el caso de los campesinos hay bastantes protestas y rebeliones incluso contra estas medidas que les expropian sus bienes, sus tierras, su agua, sus recursos. Ahora, los gobiernos, ¿cuáles son? López de Romaña, lo más resaltante ahí es este código de minería y de aguas, por el cual hasta ahora, desde esa época hasta ahora, el dueño de lo que está bajo tu propiedad, tú eres dueño de la superficie, nada más. Lo que está abajo, los minerales y el agua, son del Estado. Y el Estado decide a quién los va a explotar, a quién se los va a concesionar para que haya una mejor explotación. ¿Ya? Esto deja de lado pues, a las comunidades, de los beneficios de sus propias tierras. Y el resultado es que muchas veces las comunidades se rebelan. Y en esa época surge este pensamiento oligárquico, conservador y racista que dice que los indios, los nativos, los comuneros,
se rebelan contra la minería, las haciendas, la explotación petrolera, porque son unos primitivos, unos salvajes que no entienden el progreso. Eso decían en esa época los civilistas, y ojo, hasta ahora se sigue diciendo eso. Hasta hace unos años un presidente que se suicidó decía eso, cuando los campesinos y los comuneros y los nativos se rebelaron contra la ampliación de las zonas de explotación petrolera y de minerales en Bagua. ¿Han escuchado del baguazo? ¿Han escuchado del baguazo o no han escuchado del baguazo? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Quién fue el presidente que se suicidó? Para que no lo metan preso. Uy, ya hay nada. Ya esas cosas ni siquiera deberían he estudiado eso, no, si no, eso es ha sido noticia, no es malo. Ya, siguiente gobierno, Manuel Candamo. Así es, muy bien, Estefanía García. Candamo gobernó, su gobierno no llegó a los 7 meses porque murió, estaba muy viejito. Y dio una ley para la inversión en ferrocarriles e inauguró la línea de tranvía eléctrico de Lima a Chorrillos. Ojo, se hicieron un montón de tranvías eléctricos. ¿Eh? Lima tenía una red enorme de tranvías eléctricos. Pero en el siglo XX, el gobierno militar cerró el sistema de tranvías y crearon una empresa con buses enormes, estos buses dobles articulados, que venían de Europa Oriental, y creó una empresa llamada Enatru Perú. Pasamos de tener tranvías que llegaron a construirse en el Perú, que utilizaban energía eléctrica, cero contaminación, pasamos a buses petroleros importados. Ojo, Enatru Perú es el antecedente del Metropolitano. ¿Ya? La diferencia es que el Metropolitano usa buses a gas, pero es casi lo mismo. Este gobierno es importante porque este es el gobierno de un sanmarquino. José Pardo Ibarreda fue hijo de Manuel Pardo. José Pardo Ibarreda fue 2 veces rector de San Marcos y fue varias veces decano de la Facultad de Letras, Humanidades y Derecho. Todas las carreras estaban de Humanidades, Letras y Economías estaban en una sola facultad. ¿Ya? Y Pardo fue el decano varias veces. Él era abogado y profesor. Y este pata apenas asume el gobierno, hace una reforma educativa. Educación primaria, gratuita y obligatoria. Existía educación primaria antes, sí, solo en las parroquias para los hijos de católicos bautizados. O sea, si tú no eras católico y si tú no eras bautizado, no podías entrar a esos colegios parroquiales. El crecimiento de la educación fue muy fuerte, se reglamenta el acceso de las mujeres a la educación y se crean un montón de instituciones educativas y culturales. Ya Bellas Artes, ¿han escuchado? Ya la Sinfónica, ¿han escuchado? ¿Ya? Y esta Escuela Nacional de Artes y Oficios ahora se llama Instituto Superior Tecnológico José Pardo, que está en la avenida Grau frente a San Fernando. También este gobierno crea San Fernando, ¿no? O sea, el local nuevo de San Fernando y el local nuevo de Guadalupe. Bien. ¿Qué más? Hace varias leyes, ya el movimiento obrero ya es fuerte, hay leyes a favor de la clase obrera. Y se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, que es un antecedente del Banco de la Nación. Una mezcla de Banco de la Nación y SUNAT. ¿Ya? Recauda los impuestos y paga los salarios de los funcionarios y trabajadores del Estado.
Leguía, por si acaso, no es originario del Partido Civil, él es del Partido Demócrata, pero se pelea con Pierola, ¿ya? Y Leguía se va al Partido Civil y gana las elecciones como parte del Partido Civil en 1808. Pero en el gobierno Leguía rompe con los civilistas y llama a todos los políticos, funcionarios del Partido Demócrata. Para empezar, pone como segundo al mando, secretario de gobierno, a Guillermo Billinghus. Durante su época, durante su primer gobierno, Leguía, ante tantas marchas y protestas sociales de los obreros, da varias leyes a favor de la clase obrera y los sindicatos. Y como la gente no puede explicarse por qué los indígenas se rehúsan a las minas, ya a las haciendas, crea un centro de investigación que le llamó Asociación Proindígena, lo crea en San Marcos con sanmarquinos. Pedro Zulen, es, cuando ingresas a San Marcos, en la Biblioteca Central, se llama Pedro Zulen, y otros profes más como Dora Mayer, y el otro fue Joaquín Copelu. ¿Ya? ¿Y para qué? Para investigar por qué, cómo son los indígenas, por qué los indígenas son así, por qué, entre comillas, no quieren el progreso. Ahora sabemos pues que ese progreso es quitarle sus tierras y contaminar sus tierras, su agua y su aire, ¿no? Bien, antes que nos voten, les pongo las claves. 1, C. 2, E. 3, C otra vez. 4A. Y 5, Ecuador. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores y señoras? Ya no vamos a llegar a lo demás porque no hay forma. Si tienen preguntas, dudas de los contenidos que vienen, pues anótenlos y los resolvemos a inicios de la próxima sesión. ¿Alguna pregunta, señores y señoras? ¿Está todo claro? ¿Sí? Les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana, señores. Gracias, Ricardo, por responder. ¿Nadie más respondió? Gracias, señores. Que les vaya muy bien. Estudien. Gracias, profesor.